Bien, nuestro invitado de esta noche es Roberto Abusada, él es director del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Mario? Gusto estar aquí. Igualmente, mucho gusto de que hayas venido a este programa que hoy día, dicho sea de paso, conduzco por última vez porque he estado reemplazando a Enrique Pasquel, que ya regresa mañana por la noche. Tú has escrito esta semana en el espacio que habitualmente ocupas en la página de Opinión del Comercio un artículo que se llama Un vuelco urgente en las expectativas, y se entiende que son las expectativas económicas. ¿En las expectativas de quién? Bueno, de consumidores y de productores, ¿no? Quizás el economista más famoso, no necesariamente el mejor, pero el más famoso, Keynes, tenía esta idea interesante de que eventualmente conocer la economía iba a ser algo como la física, ¿no? Que se podría describir con ecuaciones y, por ejemplo, así como se podía determinar la órbita de los planetas, sí, determinar la marcha de la economía, ¿no? Pero en cambio Mises creo que decía que la economía debía formar parte de la psicología, que una rama de la psicología tenía que ver más con esto, las expectativas. Y nada más cierto eso en el contexto actual. Hay me parece un pesimismo que tiene causas concretas. Hay menores precios minerales, la economía mundial no arranca a la velocidad que se esperaba, etcétera. Pero hay miles de emprendimientos que están esperando el sueño de los justos, sencillamente porque la gente no cree realmente que va a haber una recuperación importante. Y digamos que el gobierno se ha dado maña para destruir esas expectativas desde la época en que iban muy bien, ¿no? Después del susto del cambio del modelo y la gran transformación, hubo un despegue de esas expectativas y con ellas se despegó la inversión. ¿Pero qué cosas hizo el gobierno a partir de ese momento para, a pesar de la relativa tranquilidad que se tuvo después de que no se cambió el modelo, infundir temor? Si un liberal hubiera propuesto comprar los activos de Repsol, no hubiera pasado nada, pero con el pasado velasquista del presidente y con pasado ya el primer susto, esto fue un segundo susto, pero después creo que ha sido inútil toda esta prédica que no entiende muy bien el público ni los miles de empresarios que son los que importan en realidad. No es en realidad la inversión minera es el 22% de la inversión total. ¿A qué prédica te refieres, perdón? A la prédica del viento en contra, la vaca flacas, no, el mal augurio autocumplido, digamos. ¿No? Eso es una cosa, y luego la incapacidad de tratar con problemas que la gente ve están ahogando la inversión, ¿no? O sea, parece haber una indolencia respecto a un desmanejo de la manera como se conduce la economía en la parte esta que la gente llama permisología, ¿no? ¿Pero es desinterés y en ese sentido indolencia, o es desorientación y no saber qué se tiene que hacer ante un problema que se identifica? Bueno, yo no creo que sea indolencia, yo creo que el problema ha explotado porque mientras la economía se liberaba en la macroeconomía, las tasas de interés, los aranceles, ¿no? La privatización, etcétera, los emprendimientos individuales, el concho de la burocracia se reagrupaba silenciosamente, ¿no? Y en realidad hoy día es un infierno hacer un emprendimiento. ¿Y se reagrupaba en dónde? Se reagrupaba en los ministerios, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en todas. Y bloqueaba la actividad, digamos, microeconómica. Así por es, contraste a lo que se estaba liberalizando. En cualquier país, si en un país un emprendimiento, digamos, importante, perforar un pozo de petróleo, demora 6 meses los permisos, acá demoran 3 años. Hay 18
proyectos de petróleo parados. O sea, la actividad petrolera en el Perú está parada, ¿no? Y luego tenemos esta regionalización que ha sido hecha a tontas y a locas, porque en realidad la ley no está mal, ni el desarrollo constitucional que ha venido después de que se dio, que se mandó en la Constitución descentralizar. Pero el Estado creo que ha renunciado a su carácter rector y ha renunciado a entender que lo más importante que tiene un país es su carácter unitario, si no deja de ser una nación, ¿no? Anduviri en Puno sí. podría formar una nación con Evo Morales y nosotros estamos tranquilos, ¿no? O sea, solo nos enteramos cuando ISIS pasa algo en el Medio Oriente, pero es muy fácil que haya una concertación aymara, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a otras regiones, uno ve a presidentes regionales que creen que son gobernadores de un Estado federal, que son dueños del agua, que son dueños del subsuelo, de los recursos del subsuelo, y además la organización administrativa tiene una disparidad, una heterogeneidad enorme, ¿no? Veamos, por ejemplo, una cosa que se llaman tupas, ¿no? Que parece una cosa medio incaica, pero son los textos únicos ¿no? De procesos administrativos. Cada municipalidad tiene uno, o sea que si yo quiero hacer algo que cruza de un distrito a otro, tengo que enterarme de los tupas de cada municipalidad. Y ponerlos en sintonía, ¿no? que debe ser dificilísimo. No. Entonces, ese es De manera que también hay una porción de responsabilidad que corresponde a los gobiernos locales, en el sentido de las municipalidades distritales y metropolitanas. No, responsabilidad en el sentido de que responsabilidad en el resto de estímulo a la ciertamente, la actividad. Ciertamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cosas concretas. El Perú ha estado impulsado por un motor muy grande, que es la inversión privada, a tal punto que hemos llegado a un nivel muy saludable en la proporción que invertimos de la riqueza que generamos cada año. Está cerca a 30%. Y algunos años ha crecido, en los últimos 10 años ha crecido a tasas de 2 dígitos. Entonces, como la inversión ha crecido más que el producto, la división entre la inversión sobre el producto es una proporción que ha ido creciendo. Así es. ¿No? Eso es muy bueno para el crecimiento. Pero ese motor se ha parado, ¿no? Y este año la inversión va a ser 0, ¿no? Porque sencillamente las cosas han llegado a un extremo, digamos, grave, con el descubrimiento de corrupción en varios gobiernos regionales, sí. ¿no? Entonces, por un lado, en el sector privado, todos estos permisos y entrampamiento, de los cuales el gobierno no sabe realmente cómo salir, ¿no? Y por el lado público, que se esperaba este año que con las elecciones regionales y locales iba a haber un boom de inversión, ha sido negativa, ¿no? Ha habido un crash más que un boom, en realidad. Así es. Entonces ha habido la tormenta perfecta, sí, en el lado de la inversión, que si es 30% y crece 0, contribuye con 0. Si crece 10, contribuye con 3 puntos, ¿no? O sea, si hubiera crecido al promedio de los años anteriores, en vez de crecer 3%, hubiéramos crecido 6%, porque la inversión es parte de la demanda. Sí. La otra parte de la demanda es el consumo. Y aquí el consumo también está influido por las vacas flacas, el viento en contra, y todas estas frases, ¿no? ¿Y cuál es la porción de responsabilidad que le cabe al legislativo? Porque ya hemos hablado del Ejecutivo, hemos hablado de los gobiernos regionales, municipales, pero en esta intimidación de los agentes económicos también el Congreso tiene su parte. Bueno, el legislativo es bastante activista en temas populistas, ¿no? Acuérdate que es el legislativo y el
el Tribunal Constitucional los que han regresado la estabilidad laboral absoluta que existía en los 70s con otro tipo de modelo, un modelo cerrado que permitía a las empresas ganar lo que quisiesen. Y hoy día no, hoy día tienen que adaptarse y estamos sufriendo un nivel de informalidad tan grande y se le culpa a los empresarios informales, cuando en realidad es imposible formalizarse y comparar el costo de la informalidad con el beneficio de la formalidad. Permíteme interrumpirte un momento, vamos a una pausa y regresamos a este punto para seguir conversando del legislativo y la parte de responsabilidad que le cabe en, digamos, la ralentización de la economía en el país. Volvemos. Bien, continuamos aquí en Rumbo Económico con Roberto Abusada y estábamos conversando de la proclividad del legislativo a promover iniciativas, ¿cómo llamarlas?, demagógicas, populistas, y cómo eso afecta a la economía. Decías que, por ejemplo, un campo en el que eso se nota muy nítidamente es el de la legislación laboral. Sí. Y otro, por ejemplo, es ideas que se presentan que no necesariamente llegan a ser leyes, pero hay una cosa muy interesante que investigó el decano de Economía de la Universidad del Pacífico, Gustavo Yamada, un extraordinario economista. No creo que él lo haya hecho el trabajo duro, pero creo que sus estudiantes coleccionaron todos los anuncios de 3 años o 4 años salieron, creo, en gestión sobre la Ley General del Trabajo, una amenaza de aún más rigidez, ¿no? Y él demuestra con métodos econométricos, estadísticos y con una argumentación muy potente que cada vez que salía una noticia de esas, el trimestre siguiente se perdían 7.600 empleos, ¿no? Entonces, el impacto directo, entonces ahí tienes pues el ruido político que genera sencillamente. Hoy día, por ejemplo, hay 24 proyectos de ley sobre AFPs, cada uno con una idea distinta, que la gente se lleve su plata al final, que no se haga esto, que no se haga otro, ¿no? De una reforma que mal que bien pues ha permitido que la gente que aporta ahí sea suyo ese dinero y gane una rentabilidad. Y esto es transversal a todos los partidos, no se puede ubicar, digamos, solamente un sector tradicionalmente identificable con la izquierda, puede venir de Acción Popular, puede venir y sorprende a veces que el fujimorismo. Bueno, Acción Popular forma una bancada con el antisistema. Con Frente Amplio. ¿No? Entonces, vamos a tener ahí todo tipo de menjunjes, ¿no? Pero puede venir también del PPC o de... Ah, sí, y ha venido. Ya ha venido. Sí. Entonces, en realidad es falta de liderazgo. Me parece que la señora Solórzano ha sido una mala idea en este momento en que el Ejecutivo ha perdido mayoría, ¿no? Porque en una mesa directiva se pueden hacer muchas cosas. Mejor habría sido una mesa conducida por la oposición, ¿piensas? No lo sé, o quizás un operador político más ducho. No, más experimentado, ¿no? No tengo nada, ciertamente, contra la señora Solórzano, ¿no? Pero sabes a lo que me refiero. Sí. Entonces, es el Ejecutivo que se queja de inconsistencias dentro de su propio bloque, ¿no? Sí. ¿No? Y en el Poder Ejecutivo mismo hay inconsistencias dentro del gabinete, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido noticias de ellas. Ok, sí. ¿No? Entonces, hay inconsistencias en el gabinete, hay caos en el Parlamento, oficialista, ¿no? y hay mensajes digamos, perturbadores desde Palacio de Gobierno. Entonces tenemos... Y todas las iniciativas que ha anunciado el Ejecutivo de, digamos, revertir esta situación
y señaladamente el plan de diversificación productiva, el ministro Ghezzi, pero también algunas otras que mencionó en su momento Castilla cuando todavía era ministro de Economía, ¿tienen algún sentido? ¿Ayudan en algo? Sí, ¿Son neutras o juegan en No, contra? yo creo que ayuda. El paquete creo que lanzó Castilla fue un intento muy serio, Ya. ¿no? Y creo que la única falla de ese paquete es que no se hizo con convicción, ¿no? Lo vamos a hacer por 3 años. Esto se va a suspender, la multa se va a bajar, pero de vez en cuando, ¿no? A la SUNAT voy a hablar con ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de medias tintas, que no era todo así, ¿no? Había cosas muy importantes, ¿no? Ha sido dañino. Del lado del esquema del ministro Ghezzi, que es un hombre brillante, él ha mezclado tres cosas, ¿no? Una especie de dirigismo con una cosa de sacar las manos. Es una cosa media... Una contradicción en los términos, al más o revés, menos, sí. ¿no? Dirigismo en el sentido de que planea una cosa que puede funcionar en otro país, quizás como ha funcionado en algunos países como Corea, donde digamos yo te doy protección por 3 años, pero tú me exportas tanto y me aumentas la productividad por persona en tanto y tanto, y yo te ayudo con cerrándote el mercado por tanto tiempo, ¿no? Quizás funcione ahí. No va a funcionar en el Perú, lo sabemos, el Perú cada vez que ha tenido que meter las manos ha sido para malograr las cosas. Pero tiene otro pilar muy interesante ese plan, que es de desburocratizar. Él se da cuenta que su ministerio ha sido casi un ministerio de pesquería, ¿no? Y ahora se ha dado cuenta que tiene el poder, otros instrumentos, el poder sí, para realmente dirigir orquesta en vez de estar tocando piano, es decir, moviendo una tecla y otra. sí, sí. ¿No? Y el moderado optimismo para el próximo año, ¿te parece que se sostiene, que es justificado? Yo creo que sí, ¿Por sí. qué? Pero ¿Por las razones internacionales o por las razones por las locales? dos. Yo creo que ha habido una ralentización del crecimiento en Europa, pero han habido buenas noticias en Estados Unidos, y eso creo que va a ayudar. Otra cosa que creo que ayuda es estos proyectos mineros que se han demorado y que ahora van a empezar a funcionar. Pero el problema es que viene de atrás. Entonces podemos ser optimistas y crecer 5% o 5,5% el próximo año y el siguiente. Pero sí. ¿Qué pasa siguiente? ¿Qué pasa con cosas que están paradas hace tiempo? Y no solamente es minería ni petróleo, sino todos estos grandes proyectos de infraestructura que se han concesionado, sí, van a encontrarse con las mismas cosas. He escuchado a un colega tuyo que ha hecho un recuento de cuántos permisos requiere el tubo al este del sur. Es una cosa ridícula, pues, ¿no? 1.300 CIRAs, o sea, certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Es todo un resto arqueológico. Así, ¿no? es. Entonces... Y para el 2016, que es más o menos cuando después de haber crecido 2 años puede hacer colapso estos otros problemas que mencionas, ¿cómo ves las perspectivas políticas en lo que concierne a la convicción de qué hay que hacer con la economía? Bueno, estoy hablando de Kuczynski, Alan García, de Keiko. Hay una cosa que a mí me da mucha esperanza, que es que el Perú lleva 24 años con la misma concepción económica. Y hemos pasado stress tests, como dicen los americanos cuando hablan de los bancos, sí, ¿no? Extremos, ¿no? O sea, si hemos pasado el stress test 2011, de Mala, sí, ¿no? Creo que ya no puede haber otro stress test más fuerte. Un hombre admirador de Velasco y con ideas dirigistas, sí, de Chávez, etcétera, que se da cuenta, porque no es tonto, que la economía tiene que marchar por ese camino, y cualquiera que venga va a seguir la misma. La otra cosa es la gente. Hoy día en el cono norte, en el cono sur, en las provincias hay una explosión de pequeños claro, emprendimientos, muchos de ellos reñidos con el Estado, en el sentido que no le hacen caso, claro, al Estado, y que hasta ahora... Son emprendimientos a pesar del Estado. Así es, y que hasta ahora han funcionado, pero eso no da más. Ahora, si queremos crecer para adelante,
esos tienen que ligarse con el resto de la economía. Sí. O sea, si alguien es informal, es difícil importar, exportar, Pero, etcétera. digamos, derivar del tipo de actividad económica que hace una persona, el voto en determinado sentido, se ha visto que es una lógica que no siempre se cumple. ¿De dónde sacó el 31% en la primera vuelta Humala la vez pasada, si es que ya este fenómeno que acabas de mencionar tú existía en buena cuenta? Bueno, ha salido de un abandono del Estado, del territorio nacional. Me parece que la gente no siente que tiene en el Estado la provisión de recursos mínimos que quiere para sus hijos, para su familia. Pero yo creo que todos estos jóvenes que están emprendiendo cosas, eventualmente van a forzar al Estado a hacer lo que tiene que hacer. Muy bien, muchas gracias a Roberto Abusada por esta conversación. Gracias a ti. Nosotros nos vamos un momento y regresamos con lo último del programa.